Entonces empiezo estando en Nicaragua, cómo empezamos a venir para acá, ¿no? Bueno, entonces ahí una vez concretado el triunfo de la revolución sandinista, el derrocamiento de Somoza, nosotros comenzamos ya a implementar un plan de retorno a la Argentina, ¿cierto? Que era el objetivo inicial nuestro, que se había visto postergado, digamos, por la revolución ahí sandinista. Y bueno, ahí la situación que por lo menos nosotros observábamos en la Argentina era muy difícil para un trabajo siquiera semiabierto al principio, porque había mucho temor que había implantado la dictadura, lo que conté sobre lo que habíamos vivido precisamente en Paraguay durante el acontecimiento aquel de Somoza. Entonces nosotros ahí lo que habíamos pensado era volver a la resistencia armada, ahí a la dictadura, de manera muy secreta, digamos, la llegada de los compañeros, incluso sin ver contactos que teníamos antes por probables controles de parte de la Fuerza Armada. Y habíamos decidido comenzar por un reconocimiento de terreno en el norte de la Argentina, en el noroeste, más concretamente en la zona de Jujuy, frente al Ingenio Ledesma, a esa altura. ¿El grupo de ustedes en Nicaragua, cuánta gente era más o menos? Bueno, ahí o sea que están de que estábamos ahí en Nicaragua, bueno, al final se fueron sumando compañeros y había más de 200, así, ¿no? En distintas actividades. Inicialmente éramos 6, después unos 50 al principio, después se fueron sumando gente que venía del exilio. Que están conversando este proyecto Claro, que estábamos conversando, claro, era un grupo más cerrado, ¿no? Unos 50 compañeros que lo hemos juntado, sin dar detalles ni de la zona ni de las características de lo que íbamos a hacer. Entonces efectivamente, vino un grupo de unos 12 compañeros primero y comenzó a hacer un reconocimiento de terreno, y una familia que teníamos de conocidos ahí en el Ingenio Ledesma, que vivía ahí en Libertador San Martín, era la que abastecía a los compañeros que estaban ahí en el monte. ¿En qué año? Y eso en el año 81, principio del 81, y se hizo eso hasta la Guerra de las Malvinas, nunca lo detectó ahí la Fuerza Armada. ¿Y ahí la idea de ustedes cuál era? Digamos, y la idea nuestra era primero hacer un reconocimiento de terreno. No preveíamos la caída de la dictadura todavía antes de las Malvinas, y cuando estuviéramos en condiciones recomenzar una resistencia de carácter armado hasta tanto la situación popular, digamos, cambiara, la oposición a la dictadura se hiciera más abierta y se pudiera hacer un trabajo político también más abierto, ¿cierto? Esa era la idea que tenía. ¿Y tuvieron apoyo de Nicaragua o de Cuba? Sí, claro, de Nicaragua, ahí sí. Bueno, Nicaragua yo la había más o menos informado siempre que la idea nuestra era regresar a la Argentina, ¿cierto? Entonces, claro, tuvimos apoyo en cuestiones de documentación, todas las cuestiones necesarias para poder ingresar clandestinamente, ¿cierto? Ahora, Marcos, la vez pasada habías contado que a partir de ciertas señales habían advertido que el apoyo a la dictadura y a la represión a nivel de la sociedad era muy amplio. Exactamente, por eso mismo era sí, perdón. Claro, ¿cómo se compatibiliza esa visión? Porque evidentemente la dictadura había logrado cierto consenso, y además que había un desprestigio muy alto de la lucha armada, digamos, en los 70. Sí, había una propaganda muy fuerte y una reticencia, digamos, al apoyo de ese tipo. Claro, pero ya año 81, digamos, ¿ustedes pensaban que eso iba a revertir? No, nosotros, claro, pensábamos que con el tiempo eso se iba a revertir. Que no preveíamos que iba a ser por las Malvinas, preveíamos que iba a ser por otro tipo de evolución, ¿cierto? Pero pensábamos que se iba a revertir, y mientras tanto nosotros pensábamos que era importante, digamos, que existiera un punto de referencia, en el sentido de que como que alguien había que resistía todavía, ¿no? Que resistía a las imposiciones de la dictadura. Esa era la idea que tenía. Lógicamente eso siempre se corre un riesgo, porque eso puede demorar un año, como demoró en este caso, o 20, no sé, pero eso no lo sabíamos. Pero sí sabíamos que considerábamos que el deber nuestro era enfrentar a la dictadura
y continuar la resistencia a la dictadura, de la forma que, bueno, creyéramos adecuada de acuerdo a la etapa, al momento, ¿cierto? Esa era la idea que tenía. Entonces, bueno, lo que pasa es que hicimos eso, hicimos el reconocimiento ese de terreno, y después, que, bueno, cuando vienen las Malvinas, en realidad antes de la rendición preveíamos que iba a suceder eso, porque más o menos de acuerdo a la experiencia que teníamos en la confrontación ahí con las Fuerzas Armadas, teníamos una idea de las características morales de ellos. Entonces, que eran unas Fuerzas Armadas que habían desarrollado una lucha que no era basada en el combate franco, sino principalmente en la presión, en la tortura, en la, digamos, de masacrar gente desarmada y no de enfrentarse, ¿cierto? Y veíamos eso, había sucedido unos días antes una movilización acá de la CGT, donde había habido un muerto, había comenzado, digamos, esa oposición a la dictadura que hablábamos antes, aunque de manera todavía incipiente, y vimos también que esa decisión de atacar de copar las Malvinas era una decisión producto más de la improvisación que de la planificación Entonces, preveíamos que se daba la confrontación, era muy difícil que la Argentina a pesar de la gran propaganda que había en aquel momento, de que la Argentina lograra imponer las condiciones, ¿no? Ahora, en ese año, un año estuvieron, dijiste, sin ser detectados por el ejército. Un año más o menos, sí, por eso, sí. ¿Cuál era, digamos, en ese año, qué es lo que, digamos, hicieron algún tipo de acción, pero sobre todo, digamos, estudiar? No, ninguna, es solo reconocimiento de territorio para operar en el futuro, ¿cierto? Para esperar, a la espera, digamos, de una decisión política de comenzar a hacer acciones militares en este caso, ¿cierto? Y lo de Malvinas entonces cambia un poco. Y lo de Malvinas cambia eso, lo de Malvinas cambia. Entonces yo, en el medio más o menos de Malvinas, yo estaba acá en la Argentina, no estaba en el monte en ese momento, subí para hablar con los compañeros y la eventualidad de que de fracasar la invasión de estas Malvinas, iba a cambiar también la situación política. Cosa que después sucedió y que, preveímos realmente de que iba venía como el advenimiento nuevamente de un proceso democrático, ¿cierto? Y entonces ahí comenzamos a abandonar el proyecto ese y los compañeros fueron bajando de ahí del monte donde estaban y fuimos reinsertándonos políticamente en distintos lugares, ¿cierto? Como retornando hacia la Argentina, no solo los compañeros que estaban ahí, sino ya otros compañeros que estaban afuera y retomando contactos con otros que estaban acá. Después comenzaron a salir los compañeros que estaban presos, entonces también retomamos contacto ahí y comenzamos de nuevo a trabajar, ¿sí? Y es ahí que se decide la conformación del MTP, digamos. Ahí se decide, claro, la conformación del MTP, se va decidiendo, vamos conversando y se decide hasta que, hasta la fundación, ¿cierto? En el año 86. Y 86 sí, 86, mayo del 86, mayo del 86. Previo a esto ya veníamos trabajando políticamente y veníamos haciendo distintas reuniones con la finalidad de ver qué tipo de organización era la que íbamos a fundar. ¿Y cuál es Entonces ahí la idea era nosotros, por ejemplo, digamos, tratando de darle una continuidad a la etapa anterior, en el 76, después de la muerte de Roby Santucho y de toda aquella ofensiva represiva que sucede por aquellos años, se había frustrado, digamos, el proyecto que teníamos aquel de la conformación de la Organización para la Liberación Argentina, la OLA, que iba a ser promovida, digamos, por el PRT, por Montoneros y por Poder Obrero. Entonces, ya a esta altura, digamos, en el año 81, producto de la represión, esas organizaciones estaban prácticamente o divididas o muy golpeadas, ya no existían como tal. Pero sí existían compañeros de distintas de esas organizaciones que continuaban con la idea aquella de la unidad que se había propuesto en aquel momento, ¿cierto?
Entonces ahí vimos que, claro, no era posible ni que, por ejemplo, en el caso mío, que yo me incorporara a Montoneros, ni que un montonero se incorporara al RP, ni que algún compañero de la FARC, como era Quito Burgos, vamos a poner, o del peronismo de base, se incorporara a alguna de esas organizaciones o a la inversa. Entonces decidimos conformar una nueva organización política, bueno, en base a un acuerdo programático, ¿cierto? Y así fue que surgió ahí el MTP. Ahora, los otros compañeros que no provenían sí, del PRT, digamos, ustedes, bueno, un núcleo que habían seguido siempre, un núcleo que había seguido siempre, digamos, mal o bien, en contacto, trabajando juntos. Los otros integrantes también habíamos tenido contactos, ya sea en el exterior o después cuando salieron los presos acá, los contactos que se habían dado dentro de la cárcel. Porque también, por ejemplo, la revolución nicaragüense había concentrado, digamos, la atención de muchas fuerzas progresistas o revolucionarias de América Latina, que confluían en Nicaragua, donde también íbamos haciendo contacto, ¿no? Eso, por ejemplo, a Fray Antonio Puyanello lo conocí ahí, en Nicaragua. A Pepe Serra, que también, bueno, y a mucha gente sí la conocí ahí en Nicaragua, ¿no? Que producto de que iban con motivo de la revolución, no a verme a mí, pero bueno, que ahí nos encontrábamos, y después a través de compañeros que teníamos, con los cuales que iban presentando gente, gente con la que habían venido hablando, ¿cierto? Digamos, en aquellos años había una inquietud todavía de cambio revolucionaria grande, producto en este caso de la influencia de la revolución sandinista fundamentalmente y toda la situación que se daba en Centroamérica, ¿cierto? Sí, la pregunta entonces eso facilitaba. Era más bien si, por ejemplo, vos nombraste el caso de Quito Burgos, sí, o de otros que, digamos, eran grupos de OCPO que seguían como grupo de OCPO. Bueno, eran grupos que, eran grupos que provenían de esas organizaciones que ya de hecho no existían, ¿cierto? Pero seguían funcionando. Pero seguían ellos con vínculos entre sí o con vínculos y al mismo tiempo entre nosotros también teníamos vínculos. A Quito, bueno, yo sabía de él y todo, pero lo conocí más profundamente en Cuba. Él había estado refugiado en Cuba, trabajaba en Radio Habana en aquella época. Y ahí, bueno, fue que establecimos un vínculo en el aspecto personal, ¿no? Y comenzar a conversar políticamente, cómo veíamos la situación en Argentina, qué es lo que se podía hacer, cómo se le podía dar continuidad a los proyectos políticos que habíamos impulsado siempre, ¿sí? Y entonces esta idea de la que vos hablás, disculpame, empieza a forjarse más o menos después de Malvinas. Empieza a forjarse después de Malvinas, sí. Ya cuando nosotros estábamos acá antes de Malvinas, ya habíamos hecho algunos contactos y ya teníamos una idea, digamos, similar a la que después se consumó, ¿no? Con el MTP. Mucha gente digamos, no creíamos que fuera posible continuar dentro de las mismas estructuras que habían existido antes, cuando estaban divididas, ¿no? Era entrar en una discusión, en un internismo, digamos, ¿no? Mucha gente que empezó a volver en esos años se integró a otros partidos, ¿no? Por ejemplo, al PI principalmente. Bueno, al PI se incorporaron, incluso varios expresos, varias gente que había estado presa se incorporó al PI, sí, después. ¿Cuáles eran las diferencias de criterio político que hacían que la gente se abriera hacia otras fuerzas o siguiera en este? Bueno, por ejemplo, en el caso de gente que provenía del PRT y del RP, la mayoría de los que se integraron a otros partidos fue ahí al PI, porque veían una afinidad más grande con lo que habían pensado anteriormente con relación a lo que había en ese momento respecto al político. Y después nosotros habíamos tenido tradicionalmente una relación con Allende bastante, además de frecuente, bastante cercana, digamos, ¿no? Por ejemplo, con él habíamos hecho un acuerdo que en la época de la clandestinidad, donde nosotros afiliamos compañeros al partido intransigente, a los efectos de que se mantuvieran la legalidad y de evitar la persecución, con la anuencia de él, ¿no? Es decir, que teníamos un vínculo ahí bastante estrecho y bueno, un partido donde en aquel momento promovía un debate interno que facilitaba la discusión de ideas, porque muchos pensaron
que podían avanzar por ese lado. ¿Pero qué diferencia de criterio había entre los que... ¿Entre quién? Sí, bueno, el PI era un partido tradicional para nosotros, ¿no? Como, digamos, sería más relacionado con lo que sería ahora. Y nosotros pensábamos que, nosotros los que no estábamos en el PI pensábamos que la tendencia iba a ser hacia un partido cada vez más tradicional, a pesar de que en ese momento, bueno, por los hábitos políticos de los dirigentes, no porque fueran malos o buenos, sino porque tenían esa experiencia y habían siempre impulsado esos criterios. ¿Y cómo pensaban? Y después, programáticamente había bastantes similitudes, pero bueno, eso se refleja bien en lo que era el programa del MTP, ¿cierto? Nosotros planteábamos la cuestión de la democracia participativa, que hoy la plantea todo el mundo, pero en aquella época no se proponía. Bueno, un tipo de relaciones internacionales diferente. Reivindicábamos toda la lucha del 70, cuando en esa época no era muy frecuente que se reivindicara. Más bien estaba todavía muy asediada por la propaganda reciente de la época de la dictadura que hablábamos antes, y bueno, había mucha confusión en la población, ¿cierto? Pero lo que sí nosotros en el MTP, por ejemplo, lo que no pensábamos, nosotros pensábamos que no iba a volver a haber levantamientos militares ni intentos de golpe. Bueno, y pensábamos eso porque creíamos que y creo que más o menos era así, creíamos que que la derrota de Malvinas, por un lado, había provocado o provocaría una influencia sobre el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas que les impediría, digamos, además del desprestigio, les impediría volver a encarar aventuras golpistas, digamos, como habían hecho antes. Y por otro lado, porque la brutalidad de la represión de los años anteriores iba a ir causando un descrédito creciente en esas Fuerzas Armadas, que también iban a estar imposibilitadas de contar con un apoyo popular, que es una condición indispensable para cualquier intento golpista, ¿sí? Eso es lo que pensábamos nosotros. Y por eso planteábamos francamente lo que hicimos. Por eso promovimos lo de Página 12, por eso hicimos la revista Entre Todos, por eso contribuimos a que no se cayera la urraca ahí con el periodista, que era la revista del periodista. Bueno, habíamos hecho un instituto aquel de Relaciones Internacionales que estaba, había varios compañeros ahí, uno de los que estaba era Dualde, que es el actual secretario de Derechos Humanos, estaba Matarolo también, que está ahí, habíamos hecho el Centro de Estudios el CIERA, el Centro de Estudios de Argentina, también con la finalidad, con la idea de hacer un proyecto de desarrollo del país, el Encuentro Cristiano. Bueno, habíamos promovido una serie de organismos y una serie de medios de prensa que iban en la dirección que pensábamos que iba a ser una legalidad que iba tendiendo que iba a tender a consolidarse, ¿sí? Cuando vos decís, digamos, con todos estos casos es el MTP, digamos, que impulsa estos proyectos, que participa o, digamos, integrantes del MTP. Los impulsa el MTP fundamentalmente, y bueno, en algunos casos con otra gente, como el caso de Página 12, ¿no? Una pregunta sobre el desprestigio de la represión, ¿no? y la situación que vos... Sí. Ustedes imaginaban que la situación de desprestigio se iba a revisar. Sí. En ese momento, digamos, el argumento de los militares, el argumento principal, había varios, pero uno de los argumentos era que los juicios representaban, digamos, la continuación de la lucha entre las Fuerzas Armadas y la subversión a través de otros medios. Claro. Ustedes compartían esa idea, digamos, de que se seguía haciendo la misma lucha, digamos, entre los juicios o la... Sí, los juicios nosotros estábamos a favor de los juicios. Sí, entiendo que estaban a favor. No sé si se entiende la pregunta. No. Las Fuerzas Armadas consideraban que ese era un terreno de lucha, de los juicios, que era... había cambiado el terreno, pero que la lucha seguía siendo... Nosotros también creíamos así. ¿Ustedes creían también que eran los mismos actores? Bueno, nosotros, eso no, por ejemplo, la cuestión de los juicios de la Junta nos sorprendió gratamente, digamos, no pensábamos que se iba a llegar a ese
a esa instancia, al menos en ese momento, ¿cierto? Fue el año 85. Y pensábamos sí que era que bueno, que en la sociedad se entablaba una discusión sobre el pasado y que los juicios eran parte de esa discusión, de ese debate, digamos, sobre el pasado, que todavía existe. Pero bueno. No, pero pregunto esto porque, digamos, la posición, por lo tanto, de ustedes no era que esos juicios iban a desactivar el conflicto, digamos, ¿no? Sí. No era, pero tampoco creíamos que ellos iban a intentar volver como sucedió después en Semana Santa y a partir de ahí. Eso sí nos sorprendió. Y la otra pregunta es sobre la organización del MTP, porque, digamos, hay una diferencia muy clara entre, digamos, el PRT y el MTP. El MTP es claro, una diferencia de situaciones, digamos. Claro, en términos de estructura, digamos, digamos, el PRT era una estructura revolucionaria que se reconocía claramente como un programa y con una conducción que digamos, no tenía, más allá de que estuviera en la clandestinidad o no, era una conducción. En el MTP da la sensación de que había una estructura, digamos, de un núcleo dirigente que no era visible y había una estructura dirigente que sí era visible. Y esta situación, ¿cómo era la estructura era totalmente visible. El problema era que yo estaba clandestino. Entonces con eso es que se especulaba después en los diarios, porque eso fue a partir de un decreto. Yo, por ejemplo, cuando vino el 83, yo pensaba que iba a pasar a la legalidad. Y después vino el decreto que es de Alfonsín, que decidió el juicio a los militares y también puso ahí a 6 guerrilleros, entre los cuales estaba yo, ¿cierto? Entonces eso era lo único, que yo no estaba en la legalidad, pero el resto de los dirigentes ahí eran visibles. O sea, la estructura de dirección era visible, sí, total. Y yo participaba de esas reuniones de dirección, nada más que no lo hacíamos público para no caer en una provocación, digamos, que estaba clandestino. ¿Y cómo funcionaba? Por nosotros eso, claro, ese es por ejemplo, cuando hace el decreto Alfonsín del juzgamiento de militares y guerrilleros, él pocos días después va a Caputo, que era ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento, a la Asunción en Venezuela. Yo no me acuerdo quién es, Carlos Andrés Pérez, puede haber sido. Bueno, y ahí se encuentra con Daniel Ortega. Entonces Caputo le dice que me transmita a mí que el decreto contra nosotros es para poder juzgar a los militares, pero no para perseguir. Digamos, eso es lo que me dio. Eso es lo que le dice Caputo a Daniel Ortega, están vivos los dos, ahí se les puede preguntar. Entonces Daniel Ortega me dice a mí eso. Bueno, yo mando una carta diciendo que bueno, que está bien, que yo acepto eso, además no puedo, ¿qué voy a hacer ahí? Pero que la cuestión, pero que sí, que nosotros íbamos a luchar firmemente por la libertad de los presos que quedaban, que él los iba soltando, digamos, de manera escalonada. Bueno, con toda una argumentación que eran presos juzgados por la dictadura y que una dictadura que viola la Constitución no puede arrogarse el derecho de dictar condenas sobre ninguna persona, digamos. Más o menos era el argumento. Pero una posición, bueno, lo que íbamos a hacer, lo que empezamos con la solidaridad a los presos, ¿no? Todo eso. Eso era como se daban las cosas ahí. Entonces uno tenía que buscar ese equilibrio. Entonces yo tampoco quería aparecer ahí, y nosotros, bueno, decidimos no aparecer así porque era como una provocación. Me estaban buscando y yo aparecía en una organización legal públicamente. Después Jorge Baños, ahí decidimos, y inició una serie de trámites legales con el fin de recuperar la legalidad, ¿no? Pero sin todavía aparecer. Esa era la causa, no era para ocultar nada. Todos los demás, salvo yo. ¿Y cómo fue la estructura y el funcionamiento del MTP? Bueno, la estructura ahí teníamos un secretariado nacional, teníamos una comisión política y después lo que llamábamos asamblea, que sería el Congreso, ¿no? Que sería el organismo máximo de similar a las estructuras tradicionales. Una comisión política que reflejaba más o menos la realidad de las distintas regiones del país donde teníamos trabajo, y un secretariado que funcionaba en la política cotidiana.
Y ahí en ese momento ustedes se planteaban, digamos, qué mirada hacia el futuro, qué proyección. Bueno, no, nosotros teníamos la expectativa de avanzar, digamos, tras los objetivos de justicia social que habíamos buscado siempre por la vía electoral, que era lo que preveíamos que que iba a continuar, como dije antes, que se iba a ir estabilizando. ¿Y llegan a participar en alguna...? Bueno, sí, ahí en Córdoba, ahí con un movimiento vecinal, local, en el Talar, en una ciudad en el Chaco, bueno, en 3 o 4 lugares así. ¿De qué manera? Localidades ¿Con trabajo pequeñas. que tenían? Claro, con trabajo que teníamos ahí, en algunos casos con Alianza, bueno, en Libertador, ahí San Martín también, Ingeniero Desma, y con organizaciones en general locales, porque era muy incipiente. Eso fue en el año 87, nosotros habíamos salido públicamente en el 86. Entonces teníamos un trabajo limitado todavía, ¿no? Teníamos sí mucho trabajo social, pero todavía desde el punto de vista así político electoral un trabajo muy incipiente y poca experiencia, ¿no? Y la idea era desarrollar, digamos, un movimiento. Y la idea era desarrollar un partido político como cualquier, legal, bueno, con objetivos propios, ¿no? Bueno, porque había cosas que planteábamos, y que todavía no las planteábamos, que sí las planteamos ahora, que es lo que distingue, lo que me parece que preguntabas vos, lo que distingue de los partidos tradicionales, ¿cierto? Pero eso ya sería como posterior a la tabla. Ahora, cuando se produce Semana Santa, ¿ustedes qué evaluación hacen? Bueno, cuando se produce Semana Santa, bueno, primero nos sorprende. Nosotros no creíamos que iba a suceder eso. Entonces lo primero que hacemos es participamos en la movilización. Ahí por ejemplo, hay un gran cartel que dice al miedo y al golpe lo vencemos entre todos, que sale en la movilización aquella de Alfonsín de abril de Semana Santa, que era un cartel nuestro. Participamos en la movilización a Plaza de Mayo. Yo estaba en Córdoba, estábamos en una reunión de comisión política, cuando sucede lo de Semana Santa, era donde Barreiro se había metido ahí dentro de un cuartel. Y bueno, nosotros apoyábamos la política del gobierno y incluso nos pareció reconfortante el discurso de Alfonsín antes de ir a Campo de Mayo. Y nos pareció preocupante cuando volvió de Campo de Mayo, dijo aquello de que eran héroes de Malvinas, era evidente que había habido ahí una negociación extraña y que bueno, que se corroboró a los 2 días cuando mandan el proyecto de ley de obediencia de vida, ¿cierto? Entonces ahí nosotros ya no entramos en ese proceso, ¿cierto? Sí. Ahí nosotros ya no apoyábamos la política del gobierno, mucho menos la ley de obediencia de vida. Ya había sucedido la de punto final, producto de lobbies militares. Eso también nos había llamado la atención, pero tampoco, lo veíamos como parte de la política, del juego de concesiones y avanzar, etcétera, ¿no? Y entonces eso, nosotros nos oponíamos a la ley de obediencia de vida, nos oponíamos a la política del gobierno, que consistía, creo que todos creemos lo mismo, con el fin de evitar, pensando que concediendo los reclamos militares iba a evitar la consumación de un golpe de Estado o la continuidad de ese tipo de presión. Nosotros sinceramente pensábamos al revés, no lo digo ahora porque haya sucedido, sino porque pensábamos al revés en las declaraciones públicas de aquella época, que esas concesiones, en lugar de desalentar, iban a alentar a nuevas presiones militares, cosa que se corroboró después en Montecasero en enero del 88. Entonces, pero hasta ahí nosotros creíamos que no estábamos de acuerdo con la política del gobierno, pero pensábamos que con el tiempo era una política que se podía revertir, digamos que era una cuestión que se podía revertir políticamente. La preocupación nuestra comienza en julio del 88, en un viaje que yo voy a Cuba, y en el paso por Panamá un grupo de oficiales de la Guardia Nacional panameña me dice que Zainuddin iba a entrar al país y iba a dar un golpe de Estado, y que los que eran asiduos visitantes de él eran Mera Figueroa y César Arias, entre otros peronistas enviados por Mena, y que esas reuniones las hacían en Panamá.
Para esto Zaineldin, que todavía no había aparecido públicamente, digamos, había sido agregado militar en la Embajada Argentina en Panamá, y en ese momento que ellos me dicen eso, estaba como instructor de las tropas especiales de la Guardia Nacional Panameña con anuencia del gobierno argentino, cosa que el gobierno argentino en realidad había hecho medio para sacárselo encima, pero bueno, ahí estaba el tipo. Entonces, nosotros corroboramos la información era de primera línea, eran oficiales a quienes yo conocía de la época de la Revolución Nicaragüense, porque ellos también habían participado junto conmigo en algunos de ellos en el Frente Sur, en la lucha por el derrocamiento de Somoza. Digamos, ya que nos conocíamos bien, ¿no? Y entonces cuando yo vuelvo, ahí, hablo con los compañeros, hablo con Pancho Provenzano, concretamente con otros. Hacemos una reunión con Nosiglia inicialmente, que va Pancho Provenzano, y le transmitimos eso al gobierno, que sabemos que va a pasar eso. No sabíamos todavía cuándo, pero que iba a ser inminente, que eran los próximos, ¿no? Que iba a pasar eso. ¿Esta reunión cuándo tiene lugar? La nuestra con Nosiglia, y poner eso julio en agosto. Sí. Agosto del 88. Agosto-septiembre del 88. Y tenemos varias reuniones con ellos con motivo de esto. Le entregamos una grabación de Zaineldin, donde habla de más o menos del proyecto que él tiene, una grabación que se había obtenido secretamente de Zaineldin. Se la entregamos al gobierno antes de entregársela a los medios de prensa. Al otro día se la entregamos a los medios de prensa después que la recibió Alfonsín. Se la dimos a Nosiglia para que Nosiglia se la diera a Alfonsín. Nosiglia, no es como se dice que era que porque estaba en combinación con nosotros, sino porque era el ministro del Interior y tenía relaciones con los partidos, igual que con cualquier otro partido. Con la particularidad en el caso nuestro, que era conocido de Pancho Provenzano de antes, porque los dos provenían de familia radical y tenían una amistad fuera de esta circunstancia, digamos, igual que con otros radicales por parte de Pancho, ¿cierto? Entonces le entregó eso, al otro día se hizo público esa grabación, se pasó en algunas radios, empezaron a discutir si en realidad sería la voz o sería una voz fraguada, pero el objetivo nuestro era la divulgación a los efectos de que promover la discusión y contrarrestar o desalentar un poco la perspectiva esta del intento de sublevación militar, ¿cierto? Entonces, eso ahí sí nos comenzó a preocupar. Entonces nosotros, alertamos sobre lo de Villa Martelli, lo alertamos, está en la revista Entre Todos, el mes de septiembre del 88, hay un artículo de Pancho donde alerta sobre el golpe de Zaineldin, porque cuando nosotros vimos que ahí en el gobierno, el sector del gobierno decía que que ellos creían que sí, que iba que era muy probable y que era verdad esa situación, pero medio como que no sabían qué hacer. Entonces recién ahí nosotros divulgamos públicamente concretamente que se preparaba una nueva sublevación militar, esta vez encabezada por Zaineldin. Cosa que muchos no nos creyeron porque Zaineldin estaba en Panamá, entonces además estaba en una misión oficial, y pocos preveían que desde esa misión oficial iba a entrar clandestinamente al país y sublevarse como se sublevó en Villa Martelli. Ahora, ustedes ese intento de Zaineldin lo veían como un golpe de Estado en el sentido tradicional. No, lo veíamos como un golpe diferente, digamos, que es lo que después el mismo Zaineldin dice que nosotros denunciamos en aquella época. Ellos lo que pretendían ahí era, por un lado, recomponer el rol de las Fuerzas Armadas como factor de poder. Es decir, que ellos veían que estaba eso deteriorado por la política de Alfonsín, lo que decía él antes, ¿no? Que se veían como atacados, como que era la continuación de la lucha de la subversión por otros medios, digamos, una cosa así. Eso por un lado. Por otro lado, promoverse a Zaineldin como jefe del ejército. Y como medidas concretas era la liberación de los comandantes que estaban presos en Magdalena en aquel momento, y la sustitución de Alfonsín por Víctor Martínez, a quien consideraban afín a sus planteos.
Incluso nosotros conocimos y también denunciamos públicamente reuniones de gabinete donde Víctor Martínez en concreto habló en favor de los reclamos militares, ¿no? Como que no lo expresó como estoy a favor, sino como que había que dejarse de atacarlos a los efectos de recomponer la relación, digamos, entre el gobierno y las fuerzas estas sublevadas. Entonces, esas eran las 4 cosas que planteaba. Bueno, nosotros hasta Villa Martelli, que fue en diciembre, bueno, lógicamente teníamos todos estos contactos con el gobierno y comenzamos a conversar el tema con la población, porque en aquel momento también hay que ubicarse distinto ahora. Bueno, ustedes se acordarán, todo el mundo hablaba de eso, ahora parece que no hubiera existido, pero en aquel momento todo el mundo hablaba de la posibilidad de nuevas sublevaciones y eso. Entonces, bueno, cuando sucede Villa Martelli, que el gobierno no hace nada, además cambia la situación política también, de aquella movilización incitada del propio gobierno por los medios de comunicación a la Plaza de Mayo y a llenar las plazas del país, ya el gobierno hace lo contrario, comienza a desmovilizar. Y cuando sucede Villa Martelli se produce una concentración ahí frente al cuartel, que deben recordar que provoca 3 muertos, 2 civiles y un policía, que los 3 son producto de balas militares de dentro del cuartel, cosa que nunca se investigó. Bueno, hasta el día de hoy todavía está ahí, ¿no? Entonces eso sí a nosotros nos comienza a preocupar. Y para esto teníamos nosotros mucha información de adentro de Seinaldín, porque logramos, digamos, a través de contactos casi naturales o por terceras personas, interiorizarnos bien de las reuniones y los planteos que hacían el grupo de Seinaldín, ¿no? Los tipos tenían, por ejemplo, un equipo que trabajaba sobre la elaboración de un proyecto de país en el terreno económico, social, político, etc., del cual nosotros participábamos secretamente, obviamente. Entonces ahí más o menos uno era parte de lo que íbamos percibiendo, digamos, de hacia dónde avanzaba, ¿no? Y entonces le estábamos dando seguimiento a eso cuando en enero del año 89 ya, nosotros ahí sí ya habíamos comenzado a pensar en la posibilidad de enfrentarlos ante una nueva sublevación, si esa sublevación continuaba y tenía... Esto me interesa, de usted empieza a pensar en esto a partir de la reunión, a partir del vínculo de Menem con Seinaldín. ¿Y cómo termina Villa Martelli? Bueno, por eso mismo, porque eso termina así. Después había un mayor que todavía está vigente, por ahí lo sé ver, Barcelotti se llamaba, que es el que encabeza un comando que va a Magdalena durante Villa Martelli con el objetivo de liberar a los comandantes, cosa que no lo hace. El chofer de ese comando era un teniente en aquel momento de apellido Granito, que era, que había hecho la escuela militar junto con una persona llegada a nosotros, Gabriel Botana, que a su vez era el primo de él, que era otra de las fuentes de información que nosotros teníamos a partir de las conversaciones con este Granito, que era uno de los más activos en el núcleo de Seinaldín, ¿no? En la parte militar. Ahí fracasa. Entonces teníamos ese vínculo por ese lado también. Y entonces en enero del año 89, en la primera semana de enero, se produce la primera reunión de Seinaldín con Menem en directo, porque hasta ahí había sido vía César Arias y eso. Cuando nosotros nos enteramos de eso, denunciamos esa reunión. Primero la hicimos saber al gobierno, cuando vimos que no había... ya para esto veníamos hablando también, después hablamos un poquito con justicialistas y con el gobierno, ¿no? Desde la época esa que nos enteramos del vínculo de Seinaldín con Menem. Entonces nosotros agarramos y denunciamos públicamente esa reunión, denunciamos la dirección del domicilio donde se hizo la reunión, que era en la casa de un escribano, Flavio Ferrari, de la localidad de Aedo, en una calle Navarro, no me acuerdo el nombre, pero el número pusimos el número, toda una denuncia. Ahí todo el mundo negó, desaparecieron, Navarro no estaba más en la casa, debe vivir todavía ahí. Entonces
también la denuncia esa nosotros la hicimos con el fin de desalentar, porque tampoco queríamos ir a enfrentarlo, desalentar la sublevación, ¿cierto? Para esto nosotros veníamos desde mediados del año, pues después de enterarnos, veníamos conversando con los radicales, fundamentalmente con Nocile y con Gil Lavedra, que era viceministro del Interior, y también con los peronistas. Entonces, por ejemplo, la respuesta de los peronistas era todo eso nos iba preocupando. O sea, por ejemplo, todo el sector cafierista en general no apoyaba a Seineldin y a los Carapintadas. Sin embargo, todo el sector menemista sí. La respuesta textual de Busti, que es el actual gobernador de Entre Ríos, cuando nosotros le planteamos ahí la situación, cuando terminamos de hablar era más o menos lo que decían todo el grupo menemista, ¿no? Menem ya había ganado para esto la interna del PJ. Él nos dijo casi textualmente, como puedo equivocar en una palabra, dice: entre el ejército liberal y el ejército nacional prefiero el ejército nacional. Esa era que era bueno apoyar a Seineldin. Entonces, bueno, ese era el contexto que había, que veíamos nosotros por lo menos, era que los radicales estaban asustados y que el sector menemista del peronismo estaba en alianza con Seineldin, que estaba comprobado. Entonces, días después, habrá sido el 17 de enero, hacemos la denuncia pública ante un juez y presentamos dos testigos. Uno era el primo de Granito, que es Gabriel Botana, que después terminó exiliado en Brasil, y una mujer que trabajaba en la escuela con la madre de uno de los Carapintadas, Karin Diak, que hacen la denuncia ante un juez, digamos, también, bueno, que iba a haber una sublevación, da domicilios, donde se podría corroborar eso, cosa que, bueno, no pasa nada, porque como toda esa denuncia, bueno, incluso además capaz que sin voluntad, involuntariamente por parte de los jueces en este caso, porque era Iruxun, uno de los jueces, sino por falta de tiempo. Nosotros hacemos la denuncia también, una para la investigación, pero fundamentalmente para darle publicidad a la situación que se veía. Ahora, una pregunta. Ustedes sabían que ellos estaban hablando fluidamente con Menem. Sí. Menem había ganado la interna, iba a ser candidato a la presidencia. Sí. Entonces, ¿qué lógica podía tener que Menem pudiera estar apoyando a unos militares que iban a hacer una sublevación si iba a llegar? La verdad que nosotros lo que pensamos es que Menem tenía una situación de hecho, porque digamos, Seineldin iba a seguir adelante igual con sus objetivos. Entonces la reunión con él, lo que hacen ellos es un acuerdo de destitución de Alfonsín con este ataque a las Fuerzas Armadas. Si uno repasa las declaraciones de Menem por aquellos días, es evidente eso. Un desprestigio del gobierno, por eso digo, no un golpe tradicional, sino un llamado a elecciones donde Menem iba a terminar de presidente y Seineldin de jefe del ejército. Eso es lo que... Por eso ahora cuando veamos el día ese 23 y todo eso, yo creo que se va a ver con claridad y repasando... Bueno, yo tengo escrito también todo eso. No sé sí, eso lo conocemos. La pregunta de Vicente va por el lado de... Si si Seineldin tiene... hubiera tenido en ese momento una certeza de que él va a ser el jefe del ejército de Menem, lo último que le conviene es sublevarse, porque como sublevado no va a ganar apoyo de otros militares. Y si tiene el apoyo de Menem puede llegar al ejército. Sí, bueno, yo creo que tiene que ser buena letra, no sublevarse, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, se entiende. Lo que pasa que eso es lo que le creo yo, lo que ellos... porque esa reunión, eso lo acuerdan en enero del 89. Sí. Y bueno, ahí era, por eso digo, una era el encono contra Alfonsín. No contra el gobierno en general, porque ya digo, lo que planteaban ellos es el reemplazo por Víctor Martínez, el llamado a elecciones le suponía que iba a ganar Menem, y bueno, un acuerdo, porque lo otro también, lo otro implicaría un golpe tradicional para el caso de Seineldin, digamos, cosa que se ve que no querían hacer. Y para el caso de Menem yo creo que aplicó se alió con él porque vio que es digamos, en su ansia de poder, vio que era la posibilidad de seguir avanzando, viendo cómo es Menem, ¿no?
No tiene una explicación muy racional desde el punto de vista de uno, porque va a decir para qué la... Claro, pero yo voy a retomar la Pero lo pregunta. concreto es, por eso digo, si nosotros avanzamos, vamos a ver todos los vínculos que hay, porque... No, pero digo, aceptando efectivamente la idea de los vínculos, digo, uno puede de esa reunión entre Menem y Seyneddin hacer diferentes hipótesis, como por ejemplo efectivamente un acuerdo para que Seyneddin fuera comandante en jefe del futuro gobierno Menem surgido de las elecciones. Sí, a partir del desplazamiento, claro, a eso le falta la parte esa, es a partir del desplazamiento de Alfonsín. Claro, porque de todos modos en ese momento, sin adelantar las elecciones, le quedaban 10 meses, me parece. Bueno, le quedaban 10 meses, bueno, después ya vino la hiperinflación. Sí, pero por eso, incluso sin adelantar las elecciones, el plazo era 10 meses, no era 4 años. Pero el gobierno sin duda se iba debilitando y esto era el debilitamiento final, la destitución de Alfonsín. Nosotros creíamos que eso era un golpe al proceso democrático muy, muy grande. Digamos, aunque continuara, hubiera elecciones y todo eso, bueno, el desplazamiento de un presidente es casi un golpe de Estado. Eso, o digamos, o coloca en tal situación al sistema que lo pone a merced de lo que ya medio estaba, que eran las sublevaciones militares, este tipo de presión. Una pregunta, ¿ustedes tenían algún registro de la posibilidad de infiltración? Porque ustedes habían hecho una tarea de inteligencia sobre el grupo militar. Claro. Pero podían sospechar que en una estructura como el MTP, que es una estructura muy abierta, era muy difícil que hubiera infiltración. Sí, no, y seguramente las había, pero bueno, eso depende del nivel, ¿cierto? Que existe. En este caso no existía. Pero digamos, si hubieran existido, lo hubiéramos. ¿Cómo se manejaban ese criterio en términos de niveles? Por ejemplo, te referís a la acción de la tablada en concreto. No, antes de la tablada. O sea, antes de la tablada estaban todas las denuncias públicas de que había sublevaciones militares, llamábamos a la movilización, a lo que... todas las actividades que se desarrollaban en contra de la perspectiva golpista públicamente. Ahí, estaba escrito lo que no decíamos, lo que íbamos a hacer, digamos. Sí, pero volviendo al tema de la organización y las posibilidades de control de operaciones de inteligencia, digamos. ¿Ustedes cómo podían saber, y en qué niveles lo sabían, que era segura la organización? ¿En qué sentido? Porque una cosa, digamos, la organización ahora, vamos a suponer ahora, cualquier partido, nosotros, el que sea, lógicamente que tiene infiltración, tiene objetivos diferentes a los que tiene esa infiltración en la época de la guerrilla. En la época de la guerrilla van al aniquilamiento físico directamente de las personas que les interesa aniquilar. En tiempos democráticos esa infiltración, puede querer dividir, puede querer influir sobre las ideas. Entonces había una parte, digamos, todo el manejo legal era así, seguramente había cantidad de gente que trabajaría a lo mejor en contra, alguna cantidad de gente que trabajaría en contra nuestro dentro de la propia organización. Otra cosa era la acción de la tablada, eso no, porque eso se manejaba en un círculo muy cerrado, que solo se exteriorizó a partir de una concentración de la gente, que ahí es donde se enteró lo que iba a pasar, y de ahí salió a realizar la acción, digamos, no es que no se discutió antes. ¿Y cómo se empieza a pensar la acción de la tablada? Vos decías, en Villa Martín. Todos teníamos todo un trabajo ¿por qué la tablada? Porque era el centro donde iba a empezar la sublevación ese día, con apoyo de la 4ª Brigada de los Transportistas. Pero antes, con Villa Martín, ustedes empiezan a pensar que tal vez había que enfrentar a la sublevación militarmente, digamos. Exacto. Sí, nosotros ahí pensábamos, por ejemplo, si lo de Villa Martín continuaba así, era posible, ahí no, porque no lo habíamos, pero hubiera sido posible que lo enfrentáramos militarmente. ¿Y ustedes qué capacidad tenían para enfrentar esto militarmente? ¿Estimaban ustedes? Teníamos, sí. Pero considerábamos que teníamos compañeros con mucha experiencia en ese sentido. Pero en general, toda la acción del MTP hasta ese momento había sido una acción, totalmente política, sí. Legal, donde el planteo de un enfrentamiento armado estaba ausente. El planteamiento de un enfrentamiento armado estaba ausente hasta eso de que, hasta mediados del 88.
incluso no contra la política del gobierno de Alfonsín, sino contra la alianza de Menem y Sagasti. Que esa fue lo que nos decidió nosotros políticamente actuar de esa manera, porque eso era como veíamos nosotros que reverdecía la alianza cívico-militar, que fue el sustento, digamos, de todos los golpes de 1930 en adelante. Ahora, aparte de... En ese momento se tomó una decisión, es una decisión de la dirección política del MTP. De la dirección, que en conjunto con los compañeros que participaron, sí. ¿Y vos podrías decir cuántos eran y tal vez hasta... Bueno, ahí había... ¿En qué? ¿La acción en sí? No, la decisión respecto de... ¿Quiénes la tomaron? Bueno, la decisión, éramos los 5 ahí de la... Eran 5 personas. 5 personas más 3 compañeros que trabajaban en toda la parte de esta información. Y esas personas... Los que tomaban la decisión eran 5, pero después se consultó con todos los demás, porque no es que tampoco... Digamos, cuando nosotros hacemos la concentración, lo que se hace, se explica cuál es la situación, se propone lo que se va a hacer y se deja librado al que no quiera participar, que eso sucede en un solo caso, que es Pero anteriormente eso, vos decís, hacia agosto del 88, cuando ustedes empiezan a pensar en una acción militar. Yo te preguntaba, en una estructura que no tiene, digamos, en su... Bueno, eso se va acomodando, porque hay compañeros que no eran tan públicos, digamos, que pero esta idea de que es necesario probablemente enfrentar, digamos, las sublevaciones militarmente, es una idea que queda concentrada en el núcleo dirigente o que empieza a circular en la, digamos... eso queda concentrado porque todavía nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer. Recién la decisión es sobre el final, la decisión de lo que sí nosotros sabíamos, la cantidad de compañeros con experiencia que teníamos, y eso sí lo sabíamos. Pero ya de enfrentar militarmente no, lo que más nosotros pensábamos, que además hubiera sido lo ideal, era enfrentar a partir de la movilización popular en ese caso. Lo que ocurre es que, de acuerdo a la percepción que nosotros teníamos, es que y de lo que hablábamos con gente, porque eso sí se trataba de indagar lo que opinaba la población, es de que esa posibilidad de movilización estaba era casi imposible, por 2 razones. Primero, porque el gobierno había comenzado a desmovilizar en lugar de movilizar como hizo en Semana Santa. Segundo, porque la última situación que se dio en Villa Martelli, ya digo, hubo 3 muertos, se paró la movilización, nadie investigó nada, y nosotros lo que captábamos con respecto a la población es que sí se iba a movilizar contra un golpe si tenía detrás de qué hacer. Pero para el militante de base del MTP, digo, así como en el año 74... Bueno, el militante de base del MTP estaba imbuido de toda la situación que existía. Además eso lo hacíamos público, quizás con un poco más de detalle, y tratando de impulsar esta movilización. Por ejemplo, en el caso de la tablada, nosotros teníamos, no eran solo los que entraron a la tablada, teníamos muchos compañeros que en caso de que la acción hubiese tenido éxito, hubiesen cortado ruta. Estoy pensando más en agosto, septiembre, octubre, un poco para tratar de entender en qué clima sucedía esto, ¿no? Porque alguno puede decir en el año 74, 75, cualquier militante del PRT o de la ERP, aunque no participara directamente de acciones armadas, tenía plena, certeza de que estaba participando en una organización que proponía, a mediano, corto o inmediato término, la acción armada. Esto empieza a circular. Bueno, esto empieza, claro, pero esto no era solo en el MTP, esto era en el marco de las sublevaciones aquellas, había mucha gente que se preguntaba qué hacer. Porque hay que concentrarse bien en el momento, ¿no? que era lo que se discutía en aquel momento. Entonces ahí no había una cosa explícita, nosotros vamos a recomenzar la lucha armada, porque además no era el objetivo recomenzar la lucha armada, esa por la razón por la que entramos al cuartel y no esperamos que saliera. Creíamos que eso no iba a tener consenso ni perspectiva a nivel popular, dado que se venía de una situación traumática de varios años, y creíamos y creo que la gente no hubiera estado dispuesta a apoyar un nuevo proceso como el que se había dado en los 70. Por eso que nosotros entramos antes para tratar de frustrar, no al revés de lo que decía la propaganda de los diarios, que habíamos querido reinstaurar la guerrilla. Eso lo podríamos haber hecho
con mucho menos riesgo personal para nosotros. Porque, bueno, uno se va y una guerrilla la monta, en el monte queda 10 años, pero no era ese el propósito. Enrique, volviendo al tema de la decisión y su discusión, vos dijiste que esa decisión se tomó entre 5 compañeros, había 3 más. Nosotros hasta unos días antes todavía no sabíamos, sí teníamos un plan de la posibilidad de ejecutarlo. Claro, pero ese plan se discutió con más gente, vos dijiste se bajó y se consultó a más gente. No, claro, cuando vemos que nosotros después que hacemos la denuncia extrajudicial ante el juez, después que hacemos la denuncia esa en la prensa, de lo de Seinaldín, de la reunión de Menem con Seinaldín, que salen, bueno, todos lógicamente a negar, y vemos que continúan los movimientos, por lo que conocíamos dentro del grupo del propio Seinaldín y dentro del propio cuartel de la Tablada, vemos que continúan los movimientos en la dirección del golpe. Es que recién eso fue un lunes, el viernes 20 es que vemos que decidimos ahí que vamos a actuar. Entonces ahí se hace una concentración de compañeros en distintos lugares, donde ahí se explica la situación y se propone la acción y se deja librado del que no quiera ir que pueda no ir. Como digo, eso sucede en un solo caso, era un compañero de ahí de la zona oeste que de apellido Musa, pero si me equivoco, estaba refugiado en Brasil, bueno, ahora ya está, digamos, acá, que él no quiso participar y entonces, y después estaban el resto de compañeros vinculados a distintos sectores sociales que tenían como objetivo movilizar en el caso de sucediera un golpe, que ellos no sabían si nosotros íbamos a actuar o no, sino que sabía que había posibilidades de nueva sublevación militar, digamos. Antes de empezar con el ingreso a Tablada, vos decís, bueno, que iba a haber un golpe, digamos, ese golpe que vos decías antes, de que no era de las características de los golpes tradicionales, ¿qué les daba a ustedes la certeza de que eso iba a ser algo, digamos, institucionalmente, digamos, más grave y más contundente que Villa Martelli o que Semana Santa? Bueno, eso, nosotros, si ustedes, por ejemplo, ven la denuncia que hicimos antes de la tabla, respecto a la Tablada, lo mismo que sucedió después del 3 de diciembre del 90. Por ejemplo, el 3 de diciembre del 90 nosotros no hubiésemos actuado. ¿Por qué no hubiésemos actuado? No hubiésemos actuado porque había cambiado la situación completamente. Rico, por ejemplo, estaba separado de Seinaldín, que en aquel momento todavía tenían vínculo y apoyaba. Menem había roto la alianza con Seinaldín. Digamos, era presidente, no había cumplido con esto de darle el mando del ejército, un puesto importante, se había roto esa vinculación. Y además había caído el muro de Berlín y Estados Unidos había cambiado la política para con los ejércitos latinoamericanos. Entonces nosotros pensamos el 3 de diciembre del 90 que si ellos, por más que ganara ese golpe, iba a ser una victoria momentánea, pírrica, como se dice, que en poco tiempo, que no tenía posibilidad de desarrollarse porque le faltaban todos esos componentes, ¿no? De la alianza cívico-militar y el apoyo exterior. Entonces ahí nosotros no hubiésemos actuado, nosotros actuamos en la Tablada porque consideramos, no digo que sea justo lo que consideramos, digo lo que consideramos que era una situación particular, digamos, por esa razón, y no pretendíamos tampoco reinstaurar un proceso de lucha armada en la Argentina, sino simplemente evitar la consumación de un golpe de Estado con las características estas no tradicionales que decíamos antes. Que vos decías, bueno, que sería el reemplazo de Alfonsín por Víctor Martínez. Claro, eso está corroborado, eso no lo digo, bueno, eso lo dije yo en aquel momento, lo dijimos nosotros en aquel momento, pero eso está comprobado ahora que decir. Está comprobado que ese era el plan de Seinaldín, claro, pero no por lo que decimos nosotros, sino por lo que dijeron ellos. Pues. Pero por eso digo, si nosotros repasamos la Tablada, vos, por ejemplo, porque acá hay una gran desinformación pública, no quiero decir con esto que tengamos razón, repito, voy a decir lo que pienso. Hay una gran desinformación a la población, pero como hay en muchos casos, por ejemplo, uno ve el caso de la AMIA, tuvieron presos otro tipo como 7 años, policías que son ladrones, tendrían que estar presos por otra cosa, al final tuvieron que
que liberarlo, mientras toda la opinión pública creía que eran prácticamente los artífices del apoyo interno para semejante brutalidad, ¿no? El atentado que está el caso del pianista en Inglaterra. Yo digo, cómo la prensa transmite, a veces por una intención del poder y a veces porque es la información que reciben y la pasan sin corroborar, cosas que son falsas. Este pianista, digo, de Inglaterra, que tuvieron como 3 meses dándole una información. Sí, ahí en todo caso, la convicción... Tal caso, mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el efecto tequila, me acuerdo que salió en todos lados de la crisis acá en el año 94, producto del efecto tequila. Claro, 3 meses después hacen una encuesta en la población, la tengo bien presente, y salen los diarios. El 90% de la población que opina que la crisis económica es debido al efecto tequila, que era ya el comienzo de la crisis que estamos viviendo, que vivimos en el 2001. Te quiero decir que, bueno, con la tablada pasó algo parecido, porque hay cosas que son interés del poder que no se esclarezcan. Yo creo que muchas veces, injustificadamente, porque no es para darte la razón en algo, sino para evaluar una situación histórica que realmente existía. Entonces, si vos agarrás los diarios hasta el día 23 de enero, te vas a encontrar todos los días con declaraciones de todos los políticos y todos los sectores militares, incluso militares en actividad, diciendo prácticamente que que había un golpe inminente. El propio Duhalde, el día 22, la noche anterior de Mar del Plata, dijo: estamos ante una nueva sublevación militar inminente. Leo los diarios del 26 y parece que viviéramos en Suecia, que no hubiera habido acá ningún... No, pero por ahí la